Bueno, ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Gutiérrez Vilca y el día de hoy les voy a hablar sobre cuáles fueron los efectos de la pandemia en el sector del turismo y cómo afectó en la economía nacional. Además de eso, también hablaremos un poco sobre la política keynesiana. Pues para esto hace un poco más de un año que se empezaron a escuchar las palabras nuevo y mortal coronavirus, el COVID-19, lo que en principio parecían ser muy pocos casos, aislados de una forma desconocida de gripe en una lejana provincia de China, se ha convertido en la actualidad en una pandemia mundial que amenaza no solo la vida y el bienestar de los seres humanos, sino también a importantes sectores como el turístico y las economías de todo el mundo. Tal vez ningún sector se ha visto tan perjudicado por el impacto del coronavirus como el sector de los viajes y el turismo. La devastación obligó al gobierno a tener que salir a rescate de empresas y ciudadanos, con el fin de atenuar en lo posible los duros efectos económicos de la pandemia. Y las medidas más difundidas fueron de corte keynesiano. La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer con detalles estadísticos cuáles fueron los devastadores efectos del COVID-19 en el sector turístico. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos de la pandemia en el sector turismo y cómo afectó en la economía nacional? En el 2020, las medidas adoptadas por el gobierno en respuesta al COVID-19 afectaron aguadamente las diferentes actividades relacionadas al turismo. El flujo de viajes por turismo interno hacían la religión disminuyó un 70% respecto al 2019. La caída fue mayor entre junio y agosto, que solían ser los meses de mayor afluencia. Ello debido a que en el segundo y el tercer trimestre no se registraron visitas de los centros turísticos por las restricciones de movilización y el cierre de fronteras. Durante el primer semestre, las visitas a Huascarán y a Chavín disminuyeron en 64% y 50% respectivamente. Luego, en el cuarto trimestre, la reapertura de estos y otros sitios turísticos permitió una ligera recuperación del sector. Sin embargo, los aforos limitados de la caída de la demanda turística y la menor propensión a gastar de los visitantes impidieron alcanzar los niveles prepandemia. Ahora les hablaré un poco más sobre la política keynesiana. La política keynesiana es un tipo de política económica la cual basa sus ideas en las recomendaciones y los estudios del economista británico John Maynard Keynes. Este tipo de política se centra en el intervencionismo como pilar fundamental. Se basa en la creencia de que la forma de salir de una recesión es mediante la intervención del Estado, concretamente aumentando el gasto público y rebajando los impuestos para dinamizar la economía, incurriendo en un déficit si es necesario. A. Políticas keynesianas aplicadas en Perú para combatir los efectos del COVID-19 en la economía. El Perú no ha sido ajeno a esa tendencia. La inclinación del MEF por el pensamiento keynesiano se ha visto reflejada en un plan económico de contención y reactivación que presenta un impulso de al menos de 17% del PBI, el más grande de la historia del país. Para que hagan una idea, esta cantidad es superior a todos los que la SUNAT recaudó el año pasado, con un 14,2% del PBI. Ahora tenemos la política keynesiana como medida para enfrentar la crisis en el sector turístico debido a la COVID-19. El gobierno, con la finalidad de impulsar la pronta recuperación del sector, ha generado diversos mecanismos como FAE Turismo para otorgar crédito a las MIPES turísticas o Trabaja Perú, que genere empleo temporal con el mantenimiento de las zonas turísticas. Ahora tenemos lo que son los análisis macroeconómicos de los efectos de la pandemia en el turismo. El COVID-19 afectó mucho cobrando un elevado número de vidas humanas a nivel mundial y esto también afectó a la población del punto de receptor del turismo, porque origina
serias modificaciones en los modos de vida, usos y costumbres de sus pobladores, quienes se recuperarán en la medida que puedan retomar las actividades que se estaba dando durante el pasar de los años. Ahora tenemos lo que es el análisis microeconómico de los efectos de la pandemia en el turismo. En el Ministerio de Comercio del Exterior y Turismo, Mincetur, destacó la creación del programa de apoyo empresarial a las micro y pequeñas empresas, el cual otorgaba créditos hasta por 60.000 soles a las MIPS que fueron afectadas por la pandemia en el COVID-19. De esta manera, las MIPS del sector turismo podrían acceder a este financiamiento, que son las agencias de viajes y turismos, restaurantes y afines. En Tumbes, el 98% de las empresas que forman parte de la cadena turística son las actividades económicas más importantes de esta religión, que han sido afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus, así aseguró la directora regional del turismo, Melissa Barreto. En Tumbes hay 209 empresas dedicadas al hospedaje, viajes y servicios de guías turísticos formales. En los distritos de Punta Sal, Contralmirante de Villar, La Cruz, Corrales, Tumbes y el centro poblado del puerto de Pizarro. En Cusco, al menos un 20% de los casi 2.000 negocios locales quebró durante la pandemia en el distrito de Machu Picchu, mientras que un 50% ya abrió sus puertas y un 30% aún no se reactiva debido a la crisis sanitaria. Esto reportó la Cámara del Comercio del Cusco. En conclusión, después de haber analizado el presente tema, eh, como primera conclusión tenemos que el Perú fue el país más afectado en el 2020 por la caída del turismo en medio de la pandemia del COVID-19. Como punto 2 tenemos la actividad turística en el Perú sufrió una caída del 73% más allá que el promedio de toda la región. Como otro punto también es el declive del turismo en el Perú, incluso más fuerte que en Venezuela y Ecuador, donde se tuvieron descensos del 71% y 70% respectivamente. También está el papel de PROMPERÚ, que es crucial para reactivar sobre todo los viajes internos mientras se recuperan los viajes internacionales. Para lograr el objetivo se han puesto en marcha diversos protocolos de seguridad en hoteles, restaurantes y atracciones turísticas con el fin de reactivar esta economía. El sector turismo post-COVID-19 requerirá nuevos profesionales que diseñen planes operativos innovadores y planteen nuevas estrategias. Perú es el quinto destino turístico más competitivo de América Latina y el 49 en el mundo, según el ranking global del Foro Económico